Movimiento horizontal a la izquierda Fig. 28, 12, puntos A, B, V, PAC. 397, las motoneuronas del recto lateral izquierdo y del medial derecho muestran una ráfaga inicial de potenciales de acción, que a continuación se reduce a un nivel de actividad tónica sostenida. En la nueva posición ocular, la frecuencia de disparo es más lenta que durante la ráfaga inicial pero mayor que la frecuencia en la posición ocular previa, Fig. 28, 12, puntos B a C. Estas dos fases de las motoneuronas y de la respuesta muscular reciben la denominación de actividad de pulso y fijación. El pulso, la descarga inicial de las motoneuronas, dirige la porción fásica del movimiento, produciendo la contracción muscular necesaria para superar la viscosidad de la órbita y dirigir el globo ocular hacia el objetivo. La fijación en la actividad sustenta la acción tónica del músculo, que se requiere para mantener el ojo en su nueva posición. Para el movimiento sacádico se suprime la actividad de los antagonistas y luego se recupera a una menor frecuencia. Sin embargo, cuando los ojos miran a la derecha Fig. 28, 12, puntos C a D, se activan las motoneuronas de los músculos recto medial izquierdo y recto lateral. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Músculo, levador del párpado superior tarsal. Superior, muller. Tarsal. Glándula tarsal de Meibomlo. Glándula de Moy. Figura 28, 5. Estructura del párpado superior. Orbicular de los ojos pestaña. Núcleo. De Edinger, Westphal de proyección central núcleo. De Edemget, Westphal prega NG Liona. Derecho. La distribución en el tronco del encéfalo de las motoneuronas activadas define qué músculos se activan y, por tanto, la dirección del movimiento. El número de células activadas y su frecuencia de descarga determinan la velocidad y la distancia métrica del movimiento. Centros de la mirada horizontal y vertical. El sistema de circuitos del tronco del encéfalo que controla los movimientos sacádicos se subdivide en los sistemas que controlan los componentes horizontal y vertical del movimiento ocular. La formación reticular del puente, cerca de la línea media, que contiene neuronas que se proyectan hacia los núcleos motores extraoculares, se denomina en ocasiones formación reticular paramediana pontina, FRPP, o centro de la mirada horizontal, FIS. 28, 13 y 28, 14. La FRPP ocupa partes de los núcleos reticulares oral y caudal del puente. Las células de esta región premotora muestran actividad relacionada con las sácadas horizontales y las lesiones en esta región producen parálisis de la mirada horizontal. Las células de la FRPP que se proyectan a las motoneuronas extraoculares incluyen las neuronas de descarga excitadora, NDE, excitatory burst neurons, localizadas rostralmente al núcleo del sexto nervio craneal, y las neuronas de descarga inhibidora, NDI, inhibitory burst neurons, que se encuentran caudales a este núcleo. Ambos tipos celulares tienen patrones de actividad fásica, es decir, producen una descarga de potenciales de acción que precede ligeramente a la actividad de las motoneuronas, Fig. 28, 13. Cuando la mirada se dirige a la derecha, las NDE activan las neuronas del núcleo del abducens del lado derecho, mientras que las NDI inhiben las neuronas del núcleo del abducens del lado izquierdo. Si no se produce esta inhibición de los antagonistas, los movimientos oculares son más lentos y no alcanzan el objetivo. El patrón de actividad en las neuronas de la FRPP es el producto de la señal codificada en el patrón de descarga celular, enviada por estructuras supranucleares, como el colículo superior y el campo ocular frontal, y procesada por interneuronas de la FRPP. Además, la descarga de potenciales de acción producida por las NDE y las NDI está bloqueada por la inhibición que ejercen las células que se encuentran en la línea media del tegmento del puente FIX. 28. 13 y 28, 14. Estas células inhibidoras se denominan neuronas omnipausa porque descargan de modo espontáneo durante la fijación pero se hallan. Figura 28, 6. Cortes frontales a través del complejo del oculomotor humano a niveles rostral, A, y caudal, B. El tejido ENA ha sido teñido inmunohistoquímicamente para revelar la presencia de colina acetiltransferasa, que se encuentra en las motoneuronas colinérgicas.
Se tiñen tanto las motoneuronas del núcleo del oculomotor como las motoneuronas que se encuentran en la división preganglionar del complejo de Edinger-Westphal. Las células peptidérgicas de las subdivisiones de proyección central del complejo de Edinger-Westphal no se tiñen. B es un corte histológico teñido con el método de NISSL que muestra el núcleo del oculomotor y ciertas estructuras adyacentes. Fotografía a cortesía del Dr. Amja Horn. Núdeo nervio rojo oculomotor sustancia gris periacueductal fascículo longitudinal medial. Acueducto cerebral. V mayor que. Subdivisión central caudal del núcleo del tercer nervio núcleo. Del oculomotor núdeo de Edinger-Westphal pregangletonar. V. Núdeo I de Edinger-Westphal de proyección central. Núdeo. De Edinger-Westphal preganglionar núdeo. Del oculomotor, subdivisión central caudal. A. Núdeo del oculomotor, ganglio ciliar, recto medial. Recto interior. Oblicuo inferior y, recto superior. Proyecciones del núcleo IRFLM y del núcleo intersticial de Cajal a ambos lados del tronco del encéfalo deben trabajar coordinadamente. La activación unilateral produce torsión. Las conexiones entre los dos núcleos intersticiales de Cajal y las proyecciones cruzadas del núcleo del oculomotor pasan a través de la comisura posterior. En consecuencia, los pinealomas que ejercen presión sobre esta comisura. Recto medial. Subdivisión central caudal núdeo. Del oculomotor, elevador del párpado supere asterisco, y, recto medial. Recto inferior. Ocuo inlenor, recto superior, recto medial. Figura 28, 7. Visión lateral de los núcleos del nervio oculomotor y estructuras relacionadas a. Las agrupaciones de motoneuronas se muestran en secciones frontales a través de las porciones anterior, B, y posterior, C, del núcleo. Los nombres de los núcleos principales están indicados a la izquierda de B y C, y los músculos inervados por cada subdivisión se muestran a la derecha de B y C como indican las áreas punteadas y blancas. Estas motoneuronas se proyectan ipsilateralmente, con la excepción de las motoneuronas del recto superior que se proyectan contralateralmente y las motoneuronas del elevador del párpado que se distribuyen bilateralmente. Los axones de las motoneuronas contralaterales se cruzan inmediatamente para unirse al nervio oculomotor ipsilateral. Por ello, el nervio oculomotor proyecta exclusivamente a los músculos ipsilaterales. Figura 28, 8. Núcleo y nervio trocliares que se muestra en una visión dorsal del mesencéfalo, A, y en una sección coronal a través del núcleo, B. Silentes durante los movimientos sacádicos en cualquier dirección. Así, la descarga de potenciales de acción en las neuronas de la FRPP se debe, en parte, a la liberación de la inhibición. Las neuronas de la FRPP contribuyen directamente a la actividad de pulso de las motoneuronas que produce una sácada, pero no al cambio en la actividad de fijación que mantiene la posición ocular. La señal de a dónde se dirige el ojo producida por la FRPP se integra, en una señal de mantén el ojo en dicha posición, por otra estructura del tronco del encéfalo. La fuente probable de esta señal de posición tónica para las sácadas horizontales es el núcleo prepósito del hipogloso fix. 28, 13 y 28, 14. Con frecuencia se observan parálisis de la mirada vertical en lesiones de la unión mesodiencefálica. El centro de la mirada vertical se localiza en el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, IRFLM, que se encuentra en el extremo rostral del fascículo longitudinal medial, Fig. 28, 12. Esta región recibe aferencias supranucleares procedentes del colículo superior y del campo ocular frontal, así como entradas de las neuronas omnipausa. Contiene también neuronas generadoras de descargas. Estas células proporcionan la señal fásica para el pulso de actividad relacionado con las sácadas que muestran las motoneuronas de la mirada vertical. La señal tónica para la actividad de fijación de las motoneuronas de la mirada vertical está proporcionada por neuronas del núcleo intersticial de Cajal Fig. 28, 13. Dado que los músculos rectos superior e inferior actúan en pareja durante los movimientos oculares verticales, las. Figura 28, 9. Núcleo del abducens humano y estructuras adyacentes en un corte transversal teñido con el método de NISSL para mostrar los somas neuronales. Colículo.
Interior colículo supenor. Barra. Y. Del trocliai. Pedúnculo cerebeloso supenor cento circunflejo. Pedúnculo 1, cerebeloso V. Mediof. Decusación del nervio troclear, rodear. Medular. J superior. Inferior. Longitudinal medial, barra baja troclear. Genes. Penacueductal. Del troclea R. Paréntesis que cierra. Núcleo formación reticular del facial paramediana pontina nervio. Abducens. Cuarto ventrículo rodilla. Del nervio, hacia. Núdeo. Vestibular medial núdeo. Prepósito del hipogloso. Núguo. Del abducens. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Producen un defecto de la mirada vertical. Las sácadas oblicuas son producidas por la actuación conjunta de los centros de la mirada vertical y horizontal. Los movimientos sacádicos se acompañan con frecuencia de movimientos de orientación de la cabeza. Las células de la FRPP, del núcleo IRFLM y del núcleo intersticial de Cajal, así como de las regiones adyacentes, son responsables de los movimientos combinados de la cabeza y de los ojos. Estas áreas reciben proyecciones coliculares y corticales y se proyectan hacia las motoneuronas extraoculares y a la médula cervical por medio de fibras reticuloespinales e intersticioespinales. El colículo superior se proyecta también a la médula cervical, pero la porción tectoespinal del sistema tectorreticuloespinal es muy pequeña. Control supranuclear. Para cada movimiento sacádico el sistema nervioso central ha de determinar la posición del siguiente objetivo de interés y transformar esta posición, que está codificada en un mapa sensitivo, en el patrón apropiado de actividad de las motoneuronas. Las áreas del encéfalo que dirigen los movimientos sacádicos incluyen los campos oculares corticales y el colículo superior. En cada área, la estimulación da lugar a sácadas dirigidas contralateralmente, y los registros de neuronas individuales revelan actividad neuronal antes de que se produzcan las sácadas. Específicamente, la estimulación de una zona en la que las células son activas antes de una sácada de 2,0 grados a la izquierda producirá precisamente ese movimiento sacádico. Y. Ojo. Derecho y izquierdo. Figura 28, 10. Parálisis de la abducción en el ojo izquierdo del paciente al mirar a la izquierda. La imagen de resonancia magnética muestra desmielinización del puente a nivel de la salida del nervio abducens flecha. BC. Figura 28, 11. Vía vegetativa del músculo dilatador de la pupila A. Un paciente con presunto síndrome de Horner, interrupción de esta vía que presenta una atosis parcial y miosis B. La aplicación de unas gotas de cocaína en ambos ojos determina que la anisocoria no se debe a causas naturales ni farmacológicas, c. El ojo normal se dilata en respuesta al bloqueo de la recaptación de noradrenalina, pero el ojo desaferentado no muestra cambios. Ojo izquierdo, I. A. I. R. J. Ocular. Ojo derecho, D. Asterisco. Recto medal IJ, LJVLLJ. I. VG barra baja, asterisco J, 1. Recto lateral I, U. 1 tilde, barra baja. Recto medial D I. IL apóstrofe. 1 L apóstrofe. I. IL J. Recto lateral de JI, 1 JL 1 centro circunflejo, barra baja, J, 1. Frecuencia de descarga de las motoneuronas. Sí. Figura 28, 12. Relación entre los movimientos oculares y los patrones de descarga de las motoneuronas durante los movimientos sacádicos horizontales y de convergencia. Los dos trazos superiores ilustran los cambios en la posición ocular. Los 4 trazos de la parte inferior muestran unos patrones de descarga ideales de las motoneuronas durante los movimientos horizontales. Los gráficos en la parte inferior indican que el ojo realiza movimiento sacádico hacia la izquierda, A, B, y luego hacia la derecha, C, y con acento agudo, J, I, por último, un movimiento de convergencia, E, F. Nervio. Y ganglio del trigémino dilatador de la pupila. Sustancia gris intermedio lateral. Fisura orbitaria superior.
División otálmica, nervios aliares largos. Plexo carotídeo en la arteria carótida interna T1, T3. Simpática. El campo ocular frontal humano se localiza rostralmente al córtex motor, principalmente en las porciones caudales del giro frontal medio, en el área 6 de Brodmann con una cierta extensión al área 8 fix. 28, 15 y 28, 16. Recibe información de la localización de los objetivos por medio de aferencias del córtex de asociación visual y de relevos talámicos, núcleo dorsomedial paralamelar, Fig. 28, 16. El campo ocular frontal influye en los movimientos oculares a través de proyecciones hacia los centros de la mirada vertical y horizontal y al colículo superior. Otras regiones corticales que influyen en los movimientos sacádicos son el campo ocular suplementario y el campo ocular parietal del córtex intraparietal lateral, área 7 de Brodmann, Fig. 28, 15. Tienen características similares a las del campo ocular frontal, pero están conectadas menos directamente con los circuitos sacádicos del tronco del encéfalo. Estos tres campos oculares corticales se hallan conectados recíprocamente y los tres proyectan al colículo superior. Quizá por esta razón la pérdida de cualquiera de estas cuatro estructuras produce pocos síntomas visuomotores. Núcleo intersticial de Kaj, marca registrada 1COIICUKJ superior. A. Centro circunflejo núcleo del oculomotor fascículo longitudma. Medial. Núcleo del abducens, núcleo. Prepósito. Del hipogloso. Oliva. 1 inferior. Núcleos del puente. Núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medal. Formación reticular paramediana pontina núdeo. Dorsomedial. Comillas barra inversa. Núdeo intersticial de Cajal. Colículo superar. V. Núcleo del oculomotor. Sustancia negra. Reglón omnipausa. D. Núcleo vestibular medial. Formación reticular paramediana pontina núcleos del puente. Núdeo. Prepósito. Del hipogloso diva inferior. El colículo superior, techo óptico, es una estructura laminar que se encuentra en el techo del mesencéfalo, Fig. 28, 17. Esta área recibe su irrigación de la arteria cuadrigémina, rama del segmento PJ de la arteria cerebral posterior. La capa superficial del colículo superior tiene función visuosensitiva. Recibe los axones retinianos con propiedades fisiológicas de tipo M y K y se proyecta hacia los núcleos geniculado lateral dorsal y pulvinar. Por el contrario, la capa intermedia es visuomotora. Es el origen del sistema tectorreticuloespinal cruzado que discurre ventralmente al fascículo longitudinal medial y termina en los centros de la mirada vertical y horizontal, Fig. 28, 18. Las principales aferencias de las capas intermedias del colículo superior se originan en los campos oculares corticales y en la sustancia negra, Fig. 28, 18. Las células nigrotectales GABAérgicas de las porciones lateral y reticular de la sustancia negra tienen una actividad espontánea, pero su descarga cesa antes de que se produzcan los movimientos sacádicos. La actividad tectal relacionada con las sácadas en parte es consecuencia de la liberación de esta inhibición ejercida por la sustancia negra. Vías similares conectan la sustancia negra y los campos oculares frontales. Las enfermedades de los núcleos basales producen trastornos de los movimientos oculares, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen escasos movimientos oculares espontáneos por una falta de modulación de la actividad en la vía nigrotectal. El colículo superior y el campo ocular frontal difieren en los tipos de movimientos sacádicos que controlan. El campo ocular frontal es. Figura 28, 13. Localización de los centros de la mirada horizontal y vertical en los planos sagital, A, y frontal, B, E. NDE igual a área de neuronas de descarga excitadora NDI área de neuronas de descarga inhibidora. Figura 28, 14. Vía de las sácadas horizontales. Los círculos vacíos indican los circuitos inhibidores, neuronas rojas. Los patrones de descarga ideales, 1, etc., durante una sácada hacia la derecha vienen indicados en cada núcleo, números. Su inicio y terminación se señalan con flechas en los patrones de descarga. Las células representadas en verde son las neuronas internucleares del abducens. Derecho de autor.
ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Importante en los movimientos oculares voluntarios y en los guiados por la memoria, y el colículo superior dirige los movimientos reflejos de orientación. Después de la recuperación de una lesión de cualquiera de estas estructuras suelen verse pocos déficits porque la otra estructura compensa la pérdida, pero la afectación de ambas produce un profundo deterioro visuomotor. Movimientos de seguimiento. Los ojos realizan también movimientos conjugados que permiten a las fóveas seguir un objeto en movimiento, Fig. 28-19. Por lo general, los movimientos oculares de seguimiento, o de persecución, se utilizan para seguir objetos que se mueven de forma lenta y predecible 30 grados, segundo o menos. Sin embargo, son capaces de seguir objetos a velocidades de hasta 100 grados segundo. El córtex parietal lateral y el mediotemporal contienen neuronas que son sensibles a la velocidad y a la dirección de un objeto que se mueve a través de la retina, Fig. 28-20. Esta señal determina la velocidad y la dirección de los movimientos de seguimiento requeridos para mantener las fóveas en el objeto. Las neuronas que exhiben actividad relacionada con estos movimientos oculares de seguimiento se encuentran en una porción del campo ocular frontal. Estas tres regiones corticales se proyectan al flóculo y al paraflóculo del cerebelo por medio de un relevo sináptico en la porción posterolateral, dorsolateral, del puente. Esta porción del cerebelo, a su vez, envía proyecciones a los núcleos vestibulares. Aunque localizadas en un núcleo sensitivo, las células vestibulares. Figura 28-15. Localizaciones e interconexiones de los campos oculares corticales en visiones interna, superior, y externa, inferior, del córtex cerebral. Figura 28-16. Aferencias y eferencias de los campos oculares frontal y parietal. La línea a trazos en el núcleo dorsomedial indica la subdivisión paralamelar. La vía hacia el centro de la mirada horizontal se decusa. Capas celulares. Centros de la mirada. Horizontal y vertical. Figura 28-17. Colículo superior en sección frontal. El lado derecho muestra las capas observadas en las tinciones paramielina, y las principales aferencias y eferencias se indican a la izquierda. Campo ocular suplementario. Campo ocular parietal. Campo ocular frontal. Córtex de asociación visual. Córtex parietal. Córtex occipital. Cuerpo. Geniculado lateral. Dorsal. Núcleo del abducens. Médula espinal. Figura 28-18. Vías del colículo superior. Los circuitos inhibidores se indican con círculos vacíos. La vía tectorreticuloespinal, rojo, hacia el centro de la mirada horizontal y la médula espinal se decusa. I. A posición del ojo izquierdo. B igual a posición del ojo derecho. C recto medial izquierdo. O recto medial derecho. Figura 28-19. Relación entre los movimientos oculares y la descarga de las motoneuronas durante los movimientos de seguimiento. Los ojos cambian la posición a medida que siguen un objeto que se desplaza lentamente desde la izquierda a la derecha y de nuevo a la izquierda, A, B. Patrones de descarga gradual ideales de las motoneuronas del músculo recto medial izquierdo, C, y derecho, D. Figura 28-20. Vías de los movimientos oculares de seguimiento. La vía retinogeniculoestriada es la fuente de entradas visuales importantes para el córtex de asociación parietal y temporal. De movimientos de seguimiento disparan en función de la posición y velocidad de los ojos, no de las señales visuales. Se trata realmente de neuronas premotoras que proyectan a los núcleos de nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Las neuronas premotoras de los movimientos de seguimiento disparan de modo graduado, dependiendo del grado y de la velocidad de la excursión ocular. Este patrón de descarga es similar al exhibido por sus motoneuronas de destino durante los movimientos de seguimiento, Fig. 28-19. No tienen la forma de pulso, fijación observada en los movimientos sacádicos. Posiblemente, el cerebelo desempeña un cierto papel en determinar con precisión la velocidad del movimiento y predecir la trayectoria del objeto. Las lesiones del flóculo producen, de hecho, déficits en los movimientos de seguimiento.
Movimientos de convergencia y tríada de la visión de cerca. La fijación implica dirigir los ojos hacia un objetivo visual en el espacio tridimensional. Para cambiar la mirada desde un objeto lejano a otro más próximo se producen tres cambios en los ojos. Primero, los ojos convergen por la activación simultánea de ambos músculos rectos mediales para dirigir las fóveas al objeto más cercano, Fig. 28.12.CAF. Es un movimiento desconjugado porque los ojos se mueven en direcciones opuestas. Segundo, la curvatura de la lente aumenta, produciendo un incremento de su poder de refracción para enfocar el objeto más cercano en la fóvea, Fig. 28.4. Tercero, la pupila se contrae, aumentando la profundidad del campo del ojo. La combinación de estas tres acciones se denomina tríada de la visión de cerca o del reflejo de acomodación. Se producen los efectos opuestos: divergencia, aplanamiento de la lente y dilatación pupilar, cuando se desplaza la mirada desde un objeto cercano a otro más lejano. Como sugiere la denominación, tríada del reflejo de acomodación, las tres acciones suelen producirse simultáneamente. Aunque la convergencia y la acomodación puede estar disociadas en condiciones especiales, cerrar un ojo y cercar el objeto hacia el ojo abierto, en condiciones normales el cerebro utiliza el ángulo de convergencia para ajustar la acomodación de la lente. Otros elementos para controlar el córtex parietal, campo ocular frontal, córtex temporal, núcleo geniculado lateral dorsal, núcleo del oculomotor, nudeo del troclear, fascículo longitudinal, medial, vestibuloco revelo, L, cuerpo, yuxtarrestiforme, oitu, DMHMM DAI, no, del encéfalo, núcleos, del puente, núcleo del abducens, núcleos vestibulares derecho de autor, ELSEVIER, FOTOCOPIARSIN, AUTORIZACION, ESUN, DELITO, área supraoculomotora y núcleo de Edinger-Westphal preganglionar. Núcleo terminal medial, núcleo del tracto 6-PHCO. Dirección del desplazamiento. L. X. 1. Núcleo terminal dorsal. Núcleo terminal lateral, núcleo de oculomotor. L. D. Fase lenta, fase rápida. AV. D. B. CJI, UL, UJI, UMI. D barra baja 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 barra baja. Fase lenta, fase rápida, posición del ojo izquierdo, posición del ojo derecho. Flecto latera, izquierdo U, recto medial izquierdo. Figura 28-21. Núcleos del sistema óptico accesorio y del área supraoculomotora en las secciones coronales caudal, izquierda, y rostral, derecha, a través del mesencéfalo rostral. Reflejo a la visión de cerca incluyen el enfoque, que viene indicado por la visión borrosa de la imagen, y la disparidad retiniana. En cuanto a esta, las células del córtex visual con campos visuales binoculares se activan cuando las imágenes retinianas tienen un grado específico de disparidad, la diferencia entre los puntos sobre los que cae una imagen en cada retina. Esta diferencia es una señal precisa para el control de la convergencia. Los movimientos de convergencia son generalmente más lentos que las sácadas, y la ráfaga inicial de actividad de las motoneuronas resulta menos evidente, Fig. 28.12.CAF. Las neuronas premotoras cuya actividad se correlaciona con el reflejo de acomodación se encuentran en un centro del reflejo de acomodación del mesencéfalo localizado en el área supraoculomotora, ASO, Fig. 28.21. Las células del ASO se proyectan hacia las motoneuronas de los rectos medial y lateral y también a las motoneuronas preganglionares del núcleo de Edinger-Westphal preganglionar que controlan la lente y la pupila. El cerebelo influye sobre la convergencia y la acomodación mediante proyecciones hacia el ASO, si bien las vías del reflejo a la visión de cerca no están totalmente establecidas. Aunque los movimientos sacádicos y de convergencia suelen producirse de forma combinada, compartiendo un curso temporal similar, sus sistemas de control también pueden operar de forma independiente.
Por ejemplo, después de una lesión de la formación reticular paramediana pontina, las sácadas horizontales se alteran, pero los movimientos de convergencia en el plano horizontal no se ven afectados. Movimientos reflejos. Nuestro organismo está equipado con sistemas compensadores que mantienen los ojos dirigidos a un objeto a pesar de que se puedan producir perturbaciones externas del cuerpo o de la cabeza. El sistema vestibular está especializado en la detección de la aceleración que generalmente se produce al inicio de un movimiento, y también es sensible a la fuerza de la gravedad. La activación de los laberintos vestibulares desencadena una serie de movimientos oculares compensadores conocidos habitualmente como reflejos vestíbulo-oculares. Las vías que se encargan de estos reflejos se describen en el capítulo 2.2. En cambio, el sistema optocinético compensa los movimientos de velocidad constante. Esta sección analiza el sistema optocinético, así como los reflejos pupilar y de parpadeo. Movimientos oculares optocinéticos. A medida que nos movemos en el entorno o movemos la cabeza, toda la escena visual se desplaza a través de la retina. Este movimiento global de la escena visual recibe la denominación de desplazamiento retiniano. En estas condiciones, los ojos se mueven automáticamente de forma compensadora para estabilizar la imagen en la retina. Por ejemplo, si el cuerpo rota hacia la izquierda, el entorno visual se moverá. Figura 28-22. Relación entre los movimientos oculares y la descarga de las motoneuronas durante el nistagmo optocinético. La flecha larga indica el desplazamiento de la escena visual. La flecha gruesa muestra el movimiento optocinético lento del ojo cuando sigue la escena visual, y la flecha delgada indica el movimiento sacádico rápido de reajuste. Estos cambios en la posición ocular se ilustran en centro circunflejo 4 y B. En C y D se muestran los patrones de descarga ideales de las motoneuronas en un ojo. Se trataría de un nistagmo optocinético hacia la derecha. Aparentemente hacia la derecha, y los movimientos oculares de compensación hacia la derecha compensan la velocidad y dirección de este desplazamiento retiniano, Fig. 28-22. Estos movimientos oculares optocinéticos, al igual que los de seguimiento, se producen por aumentos y disminuciones graduales de la frecuencia de descarga tónica de las motoneuronas correspondientes, Fig. 28-22. Cuando los ojos se aproximan a su límite de rotación, una sacada rápida los devuelve a su posición primaria y comienza otro movimiento lento de seguimiento. Este conjunto de fases alternantes lentas compensadoras y rápidas sacadas del movimiento recibe el nombre de nistagmo optocinético, Fig. 28-22. Clínicamente, la dirección del nistagmo optocinético viene determinada por la dirección de la fase rápida. Para desencadenar el nistagmo y explorar el reflejo optocinético pueden moverse una serie de rayas verticales delante del sujeto. El brazo aferente de este reflejo comienza con la estimulación de células ganglionares retinianas de amplio campo que son sensibles a los movimientos lentos de todo el campo receptor, Fig. 28-23. Estos campos receptores están adaptados a aquellas direcciones del movimiento que se corresponden con las orientaciones de los conductos semicirculares del aparato vestibular. Los axones de estas células ganglionares retinianas terminan en un conjunto de pequeños núcleos a lo largo del trayecto del tracto óptico, que en conjunto constituyen el sistema óptico accesorio, SOA, Fig.